Bueno, bienvenidas a esta transmisión. Hoy les quería presentar el nuevo libro que estamos lanzando en este momento, que es el I Ching taoísta. Es entonces el comentario, sobre todo de Liu Yiming al clásico chino en la versión de Thomas Cleary, la traducción hecha al español. Ya existía una versión previa al italiano, pero bueno, no existía al español, así que a partir de este momento está disponible para quienes estén interesados en profundizar en esta visión. Respecto de mí, para los que no me conocen, soy Pablo Lacourt, soy profesor y terapeuta de medicina china y Qigong, y hace ya bastante tiempo que estoy dedicándome al estudio y también la enseñanza del I Ching, el libro de los cambios. Respecto de la obra, como nos la presenta Shambhala, es el I Ching taoísta de Thomas Cleary. Bueno, ya conocen quienes siguen este canal, el libro de los cambios tiene múltiples versiones y ha sido una de las obras más influyentes en la historia de la humanidad, y tiene distintos niveles de interpretación. A veces una persona, me recuerdo que me preguntaba si no era una redundancia decir que el I Ching es taoísta o una versión taoísta del I Ching. Pues no, porque normalmente la versión más extendida suele ser la versión basada, por ejemplo, en la versión de Wilhelm, una de las que a veces se ha como canonizado, la versión de Wilhelm, que tradujo al alemán y después tuvo su difusión en distintos idiomas, pero está con una marcada influencia de la escuela confuciana. Entonces, lo que hace esta versión del I Ching taoísta es rescatar la interpretación de Liu Yiming, que era un maestro taoísta de la escuela de la realidad completa. La escuela de la realidad completa toma la visión del confucianismo y del budismo y las incorpora a la cosmovisión del taoísmo. Entonces tiene algunos elementos en común con estas escuelas, pero genera una visión sobre todo desde lo que se interpreta a veces como el Neidan o la alquimia taoísta, que es la transformación espiritual. Entonces, en este caso, el I Ching taoísta está preparado como un texto de acompañamiento al trabajo del desarrollo espiritual. Está compuesto entonces por los 64 hexagramas con sus comentarios, sus juicios y sus líneas, que es lo que se utiliza principalmente para las consultas, y también hay una segunda parte de Liu Yiming donde se analizan las imágenes generales y también los hexagramas mixtos que se van tomando de a pares. Además de eso, a lo largo de toda la obra se va haciendo una correlación entre la secuencia de los hexagramas impares, por un lado, y la secuencia de los hexagramas pares, que tienen como su propia evolución, y de alguna manera lo que trae en cada uno de los hexagramas como situaciones en las cuales uno se puede encontrar en su proceso de desarrollo, cuál es la perspectiva desde la escuela de la realidad completa del taoísmo para acompañar esos procesos de crecimiento espiritual. En sí, Liu Yiming era un sabio taoísta que, según cuenta su biografía, se había preparado para los exámenes imperiales en la escuela confuciana, pero después de varios intentos decide desistir de este camino y hace su propia búsqueda de autorrealización, y tiene varias obras publicadas, entre las cuales se encuentran algunas que no han sido traducidas. Por ejemplo, es toda la interpretación de la epopeya Viaje al Oeste, que sería la leyenda del Rey Mono, por ejemplo, desde la interpretación del taoísmo. Bueno, algunas de estas obras han sido publicadas, muchas de ellas por Thomas Cleary en lengua europea, en inglés, así que por suerte tenemos la posibilidad de acceder a estos contenidos que nos ayudan a interpretar de una manera más profunda y otro nivel de interpretación, no solamente el oracular, por ejemplo, el uso que tiene el I Ching en nuestra propia transformación espiritual. Liu Yiming entonces es este adepto taoísta con conocimientos del budismo y confucianismo, como les decía, de la escuela de la realidad completa. Hay varias obras de él que están traducidas al español, por ejemplo, Despertar al Tao, o Las enseñanzas internas del taoísmo, otras no, como puede ser Entendiendo la realidad, también todas ellas de Thomas Cleary, que ha sido el principal traductor de Liu Yiming, y Thomas Cleary de por sí tiene una extensa bibliografía, tiene más de 70 volúmenes dedicados al estudio de la cultura oriental, entre los que se encuentran, por ejemplo, estos 5 libros basados en el I Ching.
en particular. El I Ching taoísta del que estamos hablando también tiene una versión budista del I Ching. El libro de los cambios propiamente dicho, que es una versión bastante sencilla, donde simplemente se dedica a traducir el texto, minimizando los comentarios, y luego su aplicación, por ejemplo, al mundo de lo empresarial, sería el Tao de las organizaciones, que es la aplicación del I Ching a la dinámica de grupos para empresas, por ejemplo, y otros textos como I Ching mandalas, que no son tan populares. El I Ching taoísta tiene una versión, como les había mencionado, en italiano, pero hasta el momento no tiene una versión en inglés. Entonces, ¿qué puede aportar el I Ching taoísta? Haciendo un poco uso de los pasos también que siguió en su momento Jung cuando hizo el prólogo a la versión de Richard Wilhelm, le pregunté al mismo I Ching para que, haciendo un ejemplo de consulta, nos mostrara en qué puede llegar a ser útil entonces esta perspectiva del I Ching. Y en la consulta el hexagrama obtenido fue el número 6, la contienda o el conflicto, confrontación. Les voy a leer brevemente el texto. Dice: depender de la fuerza por causa del peligro, peligro representado por el trigrama del agua, que está abajo, y fuerza representado por el cielo, 3 líneas yang arriba, causar peligro por depender de la fuerza, entonces el conflicto debido al desequilibrio. Y obtuve 2 líneas yang de cambio, que sería la segunda y la cuarta. Entonces, si vamos a la segunda línea, por ejemplo, dice: al no insistir en la contienda, se vuelve a casa para escapar. Si hay 300 familias en los dominios de uno, no habrá problemas. Esto era el texto de fijación antiguo. Y el comentario es lo que aporta entonces Liu Ming. Dice: cuando el adversario está a la par, uno no puede ganar, así que no se debe contender, sino que se regresa a casa para escapar. Si hay 300 familias en tus dominios, puedes escapar así de las púas de los adversarios. Aunque haya problemas, no pueden alcanzarte. Esto es ser fuerte, pero no contender. Es decir, en la aplicación del conflicto, lo que está diciendo es, en una situación en la cual hay igualdad de fuerzas, no hay condiciones para ganar, sería una derrota para ambos. Siempre lo que busca es minimizar el conflicto. Entonces, es retroceder para evitar la pérdida. Eso sería, en caso de conflicto, mantener la fuerza, pero evitar el conflicto. Que yo creo que muchas veces recurrimos al I Ching en situaciones de conflicto, muchas veces conflicto con un otro, a veces un conflicto con uno mismo. También la segunda línea, cuando se transforma el hexagrama 6, pasa a ser el hexagrama número 12, que es el obstáculo o el estancamiento. Entonces es una situación no muy favorable en la cual nos advierte no proceder hacia adelante. Yo siempre digo que el I Ching nos puede ayudar en situaciones favorables para obtener el máximo provecho de las mismas y en situaciones desfavorables para no empeorar aún más la situación. Y respecto de la otra línea de cambio, entonces la línea 4 es un 9 en el cuarto lugar, dice: no presionando la propia contienda, se acata el decreto del destino, cambiar para descansar en la rectitud conduce a la buena fortuna. Se acata el decreto del destino es algo así como aceptar el destino, aceptar las circunstancias que han sido dadas y no querer presionar o cambiarlas a la fuerza. En el comentario de Liu Ming entonces dice: cuando los inflexibles se encuentran con los inflexibles, es decir, el yang enfrentándose al yang, es seguro que se inicia una discusión, pero si puedes afrontarla con flexibilidad, no presionas tu contienda y por tanto no contiendes, cambiando la naturaleza de tu temperamento para volver a la naturaleza del decreto celestial, que sería aceptar el destino que le toca en ese momento. No descansar en la rectitud. De no descansar en la rectitud cambias a descansar en la rectitud, entonces, aunque no busques la buena fortuna te seguirá. Esto es ser inflexible y, sin embargo, dar marcha atrás y no presionar la propia contienda. Es decir, en situaciones de conflicto, cuando nos enfrentamos rigideces versus rigideces, eso puede tender a una escalada del conflicto. Entonces, el consejo de Li Ching es dar marcha atrás. Bien. Bueno, este es solo un ejemplo. Después vamos a hablar un poco más sobre el hexagrama 6, que se presenta como ejemplo de interpretación, porque hay unas divergencias en la versión en italiano, por ejemplo, y la versión en inglés. Entonces, ¿a quién está dirigido? Este volumen, esta lectura taoísta de Li Ching, primero que nada, consultantes que quieran utilizar esta sabiduría, esta perspectiva para profundizar en el entendimiento de sus propios procesos. Facilitadores de I Ching, por ejemplo, quienes utilicen el I Ching para ayudar a otros consultantes, como pueden llegar a ser a veces, nos toca ayudar a otros en sus consultas que no son tan estudiados en el I Ching y recurren a nosotros para esta
a duda. También personas que estén dedicadas a la docencia, tanto del I Ching como de las prácticas taoístas, y los estudiantes también. Y los practicantes del Tao, es decir, los practicantes de esta búsqueda de crecimiento espiritual. No es que es necesario ser taoísta o aceptar ningún tipo de fe, sino que es esta perspectiva, esta forma de encarar la realidad. Cubre entonces esta necesidad. Este nuevo texto nos aporta distintos niveles de interpretación, de lectura, de la cual podemos a veces beneficiarnos, ya que muchas veces obtenemos una lectura en el I Ching y consultando distintas versiones, por más que querramos mucho alguna versión en particular, cuando no encontramos una respuesta satisfactoria, en lugar de volver a consultar, que es lo que no se aconseja en general, volver a consultar al I Ching, es mejor buscar distintos niveles de interpretación, y entonces el I Ching taoísta nos va a aportar un nuevo nivel de interpretación. Próximamente, además, esto va a estar disponible a partir del 2025, vamos a estar haciendo encuentros de estudio. Ya hemos hecho varios que están disponibles en el canal. La idea de estos encuentros de estudio es hacer interpretación de lecturas también. Todos los que estén adquiriendo el libro voy a estar acompañando en la interpretación de sus consultas también, y vamos a profundizar en el glosario, es decir, en el lenguaje que nos trae el I Ching taoísta, ya que este lenguaje simbólico a veces se puede presentar ciertamente oscuro. Ya mismo Liu Yiming lo dice en su texto Entendiendo la Realidad, que hay que elucidar un poco el lenguaje de la alquimia taoísta del Neidam, porque si no se presta mucho a la confusión. Entonces, el I Ching taoísta en sí no nos trae prácticas en concreto, sino más bien interpretaciones de distintas situaciones en las que nos podemos encontrar a lo largo de nuestro propio desarrollo espiritual. Bien, así que bueno, ya está disponible en preventa. En breve va a estar la versión definitiva, ya va a estar publicado, pero quienes quieran acceder previamente al material también pueden hacerlo, y se pueden ir sumando entonces a este grupo de estudio para cuando estemos haciendo los primeros encuentros virtuales. Me contactan y yo les digo cómo proseguir para obtener entonces el texto. Les recomiendo, si quieren saber cómo es la modalidad, el lenguaje, la dinámica que tiene, que vayan al canal de YouTube. En la parte de podcast tengo hasta el momento, bueno, hay 24 videos publicados, este probablemente sea el número 25, donde vamos comentando los hexagramas. Está hasta el hexagrama 24, y hay 6 hexagramas más, que serían los hexagramas duplicados también, de agua y fuego, trueno y montaña, y viento y lago también. Casi les diría que la mitad del I Ching está disponible, entonces, para que tengan una idea de cómo es el lenguaje. Esto es sobre todo para el estudio. Si ya lo van a utilizar más para una cuestión más de tipo de consulta personal, yo les recomiendo que vayan al texto, donde van a tener acceso a las líneas también, que son las que más se utilizan para las lecturas personales en términos, como se dice, oraculares o puntuales de una situación en particular. Y también les recomiendo que vayan a ver el podcast de historia del I Ching que hicimos en colaboración con Daniel Gutiérrez. Él tiene un extenso conocimiento sobre las distintas versiones del texto en las lenguas europeas y en qué época salieron, y su impacto en la cultura también. Además, Daniel se ha ofrecido a hacer la revisión y corrección de la traducción del I Ching taoísta, así que estamos muy agradecidos con todas sus contribuciones. Pueden ir a ver su podcast de historia del I Ching en el canal de YouTube también, que está disponible para tener conocimiento de todas las versiones disponibles en lenguas europeas. Y este constituye entonces la tercera publicación respecto al libro de los cambios. Está disponible también el I Ching completo de Alfred Huang, y también Simbolismo y Numerología del I Ching, junto con las otras publicaciones anteriores relativas a la medicina china y el Qigong. Esta es entonces la octava publicación. Así que estamos ahí en comunicación. Si quieren saber cómo acceder al texto o a los otros libros, también se contactan para tener más información. También acerca de la oferta de cursos, tenemos cursos obviamente de I Ching disponibles. Algunos están abiertos y gratuitos, otros están como contenido pago, junto con los otros cursos de medicina china y Qigong. Y tenemos disponible, por ejemplo, el curso de simbolismo y numerología del I Ching está disponible dentro del área de miembros.
de la escuela con una suscripción mensual pueden acceder a los libros en formato de biblioteca, que los puedan consultar, y además tienen muchos cursos disponibles junto con su suscripción. Así que solamente se comunican y yo les digo cómo hacer para acceder tanto al libro como a los demás cursos. Ahora, quería hacer una reflexión final, mostrarles brevemente entonces algunos detalles de las traducciones. Como les había mencionado, justamente el hexagrama 6 que se presentó, esto está en el prólogo de traducción. Algunas líneas del texto, dice, son de difícil interpretación. Por ejemplo, el juicio del hexagrama 6 contienda, el texto en inglés dice caution and moderation lead to good results, sería la precaución y la moderación llevan a buenos resultados. Finality leads to bad results. La versión en italiana dice simplemente cautela y moderación llevan a buen resultado y se omite la finalidad lleva a un mal resultado. ¿Qué ocurre? Acá les muestro, por ejemplo, la versión en italiano. Cautela y moderación llevan a buen resultado y prosigue, es oportuno ver a la gran persona, etcétera, pero se omite la línea donde dice la finalidad lleva al mal resultado. Yo a veces para la interpretación de algunos pasajes durante la traducción me basé en estudios previos de Li Jing, donde por ejemplo el maestro Juan hace referencia a que el conflicto llevado hasta sus últimas consecuencias siempre trae mal resultado, por eso llevar el conflicto hasta el final. Por lo tanto, se recomienda la cautela y la moderación. Entonces, esta línea, que en la versión italiana directamente lo omiten, quizá por no haberla entendido del todo, dice, proceder hasta el final conduce a malos resultados siguiendo la línea de interpretación del maestro Juan. Bien, y por último, quería compartirles un poco de una lectura, un epílogo que tiene el Liu Yiming en su texto, que está hacia el final del libro, para que tengan una idea también del tono que tiene el texto. Un texto breve que dice, el camino de las personas superiores es eterno, el de las personas inferiores es miserable. Dice entonces, el camino de Li Qing es el Tao del equilibrio de lo terrenal y lo celestial. Lo terrenal es flexible, lo celestial es firme. Las cualidades de firmeza se basan en la fuerza, las cualidades de flexibilidad se basan en la receptividad. La fuerza es el conocimiento inmediato, la receptividad es la simple capacidad. El conocimiento inmediato es el conocimiento innato en las personas. La capacidad simple es la capacidad innata en las personas. El conocimiento innato está enraizado en el cielo y pertenece al orden de la vida. La capacidad innata está enraizada en la tierra y pertenece a la naturaleza. Las personas están dotadas de las cualidades inmediatas y sencillas del cielo y la tierra. El conocimiento y la capacidad son ambos innatos. La firmeza y la flexibilidad están ambas incluidas. La naturaleza y la vida residen en un solo cuerpo. Subsecuentemente, al mezclarse con el condicionamiento temporal, el conocimiento innato se convierte en conocimiento artificial. La capacidad innata se convierte en capacidad artificial. Lo terrenal y lo celestial se desarmonizan. La firmeza y la flexibilidad se desequilibran, por lo que la naturaleza se trastorna y la vida se desestabiliza, perdiendo la dotación natural de la simplicidad e inmediatez del cielo y la tierra, perdiendo la bondad innata del conocimiento y la capacidad. A esto se refería Mencio cuando dijo, la diferencia entre los humanos y las bestias es muy pequeña. Las personas inferiores la pierden, las superiores la conservan. Si uno conserva este conocimiento innato y esta capacidad innata, entonces es una persona superior. Si pierde este conocimiento innato y esta capacidad innata, entonces es una persona inferior. El camino de las personas superiores es eterno, significa que las personas superiores lo conservan. El camino de las personas inferiores es miserable, significa que las personas inferiores lo pierden. Esto se debe a que el camino de las personas superiores es restaurar este conocimiento innato y esta capacidad innata y repeler el conocimiento y la capacidad artificiales. Por lo tanto, es eterno. El camino de las personas inferiores sigue el conocimiento artificial y la capacidad artificial y abandona el conocimiento innato y la capacidad. Por lo tanto, es miserable. El conocimiento innato y la capacidad innata son primordiales, mientras que el conocimiento artificial y la capacidad artificial son condicionados. Cuando recuperas la realidad primordial,
Entonces comprendes la naturaleza y te das cuenta del significado de la vida. Y así entras en el camino de la vida. Esta es la eternidad del camino. Si sigues artificialidades condicionadas, oscureces la naturaleza y dañas la vida. Y así entras en el camino de la muerte. Esta es la miseria del camino. De los 64 hexagramas del I Ching, la razón por la que el cielo y la tierra son la puerta, y la puerta es para mostrar a la gente el camino de la firmeza y la flexibilidad, la puerta como el comienzo, ¿bien? La simplicidad y la prontitud. Los otros 62 hexagramas muestran a la gente el camino de la modificación, de la simplicidad y la disposición. Las 384 líneas de los 64 hexagramas enseñan a las personas a saber cuándo no son sencillas e inmediatas y modificar esto para que puedan llegar a ser sencillas e inmediatas. La modificación a la simplicidad y la inmediatez significa que el conocimiento y la capacidad están en su condición innata de inocencia, y uno es una persona superior. Si uno no cambia a la simplicidad y la inmediatez, entonces el conocimiento y la capacidad son defectuosos, y uno es una persona inferior. La diferencia entre las personas superiores y las inferiores es simplemente una cuestión de si saben o no hacer este cambio. El camino de las personas superiores es el camino del elixir de oro, la alquimia espiritual, la ciencia de invertir el avasallamiento de lo celestial por lo mundano. El elixir de oro es la naturaleza en la que se funden el conocimiento innato simple y listo y la capacidad innata. El elixir restaurado es la restauración del estado original de este conocimiento innato simple y listo de la capacidad innata. El gran elixir de oro líquido es la refinación de esta naturaleza que consiste en una combinación de conocimiento innato, simple y listo, y capacidad innata en algo por siempre incorruptible. El proceso de cocción son los 64 hexagramas, que indican la modificación del conocimiento simple e inmediato y la capacidad para restaurarlos a su bondad innata. Las sustancias medicinales son las cualidades firmes y flexibles, simples e inmediatas del conocimiento y la capacidad en su inocencia innata. El embrión espiritual es el retorno del conocimiento y la capacidad firmes y flexibles, simples e inmediatos a su inocencia innata. La liberación se produce cuando la firmeza y la flexibilidad se combinan. La simplicidad y la inmediatez se desinhiben. El conocimiento y la capacidad entran en lo espiritual y ni el ser ni el no ser permanecen. Los clásicos de la alquimia y los escritos de los adeptos, que suman miles de volúmenes, no van más allá de los principios del I Ching, y los principios del I Ching, sus 64 hexagramas y sus 384 líneas, no van más allá de este camino de lo firme y lo flexible, del conocimiento y la capacidad sencillos e inmediatos, que son ambos innatos. El I Ching es para la consideración de las personas superiores, no para la consideración de las personas inferiores. Esto se debe a que las personas superiores pueden cultivar este camino de simplicidad e inmediatez firme y flexible, revertir así el dominio de lo celestial por lo mundano y restaurar el conocimiento innato original a la capacidad innata. Las personas inferiores, por el contrario, obedecen al condicionamiento que oscurece sus raíces celestiales y traen la destrucción sobre sí mismas. ¿Cómo pueden saber cómo practicar este gran Tao, el camino de regreso a lo primordial? Bueno, hasta acá con esta lectura que resume de alguna manera el camino del I Ching, el Tao, la vía, el I Ching también, como el camino de regreso a lo primordial, que es en definitiva de todo lo que se trata en esta búsqueda de transformación espiritual, volver a esa capacidad innata celestial, volver a esa simplicidad primordial que nos va a llevar a una mayor integración y evolución espiritual. Así que, bueno, hasta acá con esta presentación y estamos en comunicación. Cualquier duda que tengan, me escriben y con gusto estaré respondiendo sus comentarios.